por el impasse del día de ayer, donde por asuntos técnicos no pudimos llevar a cabo nuestro foro de manera normal. Pero hoy estamos listos y preparados para compartir esta mañana un tema de mucha actualidad y de mucho interés. El COVID-19 sigue haciendo estragos en nuestro país. Imparable la oleada en Honduras por las malas decisiones, por la terquedad de un gobierno que nunca atendió los requisitos, las indicaciones, los consejos de los profesionales, de los especialistas, de los médicos, del colegio médico, de distintos espacios donde se generaron propuestas para atender la crisis que ya se venía desde marzo del año anterior del COVID-19, en materia económica, en materia social, en materia sanitaria. Hoy estamos pasando, según dicen los médicos, el momento más crítico en la etapa de la pandemia hasta la fecha. No significa que vienen tiempos mejores, más bien las cosas y la situación podría convertirse en un drama más peligroso en cada momento. Hoy tendremos varios invitados para poder compartir esa temática. Antes de compartir la temática, quiero mostrarles en pantalla la alerta que emitió el gobierno de los Estados Unidos para los viajes a Honduras. La ponemos al aire porque a partir de ahí queremos generar el debate esta mañana con nuestros invitados. ¿Qué tan difícil está de verdad la situación del COVID en nuestro país? ¿Qué tan agravada está la presencia de esta pandemia en Honduras? Y que sean nuestros invitados este día que nos puedan explicar. Si me ayuda con la primera imagen, Aldair, que es justamente la alerta que ha elevado los Estados Unidos en lo que ellos llaman el alerta de viajes a Honduras. Dice así: no viaje a Honduras debido al COVID-19. Reconsidere viajar a Honduras debido a la delincuencia. Ahí está. Debido a la delincuencia, algunas áreas tienen un mayor riesgo. Lea todo el aviso de viaje. Le indica acá esta nota donde justamente los Estados Unidos piden tener mucha precaución al momento de viajar a nuestro país. Lea la página del COVID-19 del Departamento de Estado antes de planificar cualquier viaje internacional. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, han emitido un aviso de salud de viaje de nivel 4 para Honduras debido al COVID-19, indicando un nivel muy alto de COVID-19 en el país. Visite la página de COVID-19 en la embajada para obtener más información sobre COVID-19 en Honduras. Esto es lo que alerta la embajada americana a sus viajeros. Ahora, si así estamos frente al mundo, Diario El País también acaba de publicar una nota en la que nos alerta mucho más. Hoy que está a punto de salir a defenderse en libertad don Marco Bográn, que fue el que firmó el contrato de los más de 1.500 millones de lempiras para los hospitales móviles que no han servido absolutamente para nada, nos preguntamos qué hubiera pasado si esos 1.500 millones de lempiras se hubieran invertido desde el primer momento en la compra, en la negociación, en los arreglos para tener vacunas en el país. Hoy estaríamos como casi todos los países del mundo, y no nos vayamos tan lejos como los países de nuestra región, estaríamos hoy justamente ya vacunando a la mayoría de nuestra población. Algo que a la fecha se ve una ilusión. Vienen 5.000 dosis para 2.500 personas, vienen 6.000 dosis, pero con eso usted no alcanza a vacunar ni el 1% de la población de Honduras. La situación es dramática, la situación es compleja, y frente a eso toca analizar las decisiones que deben tomarse en el preciso momento. ¿Qué decisiones vienen? Bueno, vamos a recomendar con nuestros expertos esta mañana, que nos va a acompañar la doctora Reina Durón, quien es directora de investigación y además
coordinadora del Observatorio de COVID-19 de la UNITE, así como el doctor Carlos Aguilar, para compartir esta mañana. Me separo un minuto solamente para lograr la conexión plena y total con mis invitados esta mañana y poderle llevar a usted esta información que es muy importante. Es un tema de recomendaciones. Y si el Estado ya no hace caso, si el gobierno nunca hizo caso, nos toca a nosotros como ciudadanos adoptar medidas que puedan salvaguardar nuestra vida, porque la vacuna a Honduras, a pesar de que sale Hernández mintiendo en una cumbre, diciendo que a final de año estará vacunada más del 80% de la población, eso es mentira. No vendrá vacuna a nuestro país, por lo menos en cantidades considerables, para vacunar masivamente a nuestra población, decía el COER, si no es que a final del 2022 o principios de 2023. O sea, quedará un año, 2 años más de tener que convivir en medio de la pandemia, tomando las medidas, viendo cómo mueren personas todos los días, cómo todos los días va la gente a los hospitales, cómo el día todos los centros de triaje están llenos, cómo los cupos de los hospitales están sobrepasados, como en Toras, atendiendo en un 101%. Eso no lo podemos permitir. Hacemos una pausa. Al volver ya les presento de inmediato a nuestros invitados esta mañana para el desarrollo de nuestro tema de este día. Cada mañana es una batalla, donde con el periodismo construimos una sociedad más pensante, distinta, analítica, porque nuestra misión es decir la verdad. UNE AM, lunes a viernes, 5:45 de la mañana, en UNE TV. Comienza la mañana, hoy un nuevo amanecer. Honduras hoy se informa, une noticias hay que ver. UNE TV es el canal, UNE TV es el canal, un espacio abierto. Ando con Silva. Vamos dejando huella en cada rincón de Honduras. Acercamos el medio a la población para que pueda expresarse libremente, sin importar el lugar. Espontáneo, real, humano. Porque usted se manifiesta en las calles. Caminando con Silva, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana. En UNE TV. Con la pandemia del COVID-19 en desarrollo, ha sido un momento estresante para todos. El miedo y la ansiedad acerca del virus pueden llevar a estigmas sociales. Los estigmas sociales son la asociación negativa que la sociedad en general pone en una persona o grupo de personas, y discriminación es el comportamiento que se deriva. El pánico que causa una pandemia como el COVID-19 ha creado varios tipos de estigmas sociales, algunos basados en el país de origen, mientras otros se basan en la raza u origen étnico. La verdad es que el COVID-19 no discrimina, ha infectado a personas de todas las etnias y no respeta nuestras fronteras. Perpetuar los estigmas de esta manera también hace menos probable que las personas que muestran síntomas lo digan y se hagan exámenes. Eso se debe al miedo de ser discriminados y puede aumentar la posibilidad de que el virus se propague. En estos tiempos inciertos, asegurémonos de no sacar conclusiones apresuradas sobre otras personas y perpetuar los estigmas sociales. Después de todo, estamos todos juntos en esto. Este es un mensaje de UNE TV. Coronavirus. Claves para entender la enfermedad y protegerse. El coronavirus es un virus que infecta a las personas
causando diversas enfermedades que van desde el resfriado común hasta el SRAS, síndrome respiratorio agudo severo. Los primeros casos se reportaron en Wuhan, China, a fines del 2019. ¿Cuáles son los síntomas? Rinorrea, dolor de garganta, fiebre sobre 38 grados Celsius, tos, malestar general. En la mayoría de los casos es leve, pero podría agravarse llegando a una neumonía. El periodo de incubación es de 14 días. ¿Quiénes podrían contagiarse? La transmisión de persona a persona es por gotitas y contacto. Se encuentran más expuestos quienes viajen a países y zonas con casos confirmados o brotes activos y que tengan contacto cercano con enfermos. Debe ser confirmado con test de laboratorio. Más del 80% de los casos han sido leves y la mortalidad máxima observada a la fecha ha sido de un 2,3%. ¿Cuál es la población de riesgo? Adultos mayores, enfermos crónicos o quienes reciben tratamientos que disminuyen sus defensas. ¿Cómo se previene? Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia o usar alcohol gel. Cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo desechable al toser o estornudar. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca si las manos no están limpias. Evitar compartir platos, vasos, ropa de cama y otros objetos de la casa si estás enfermo. Evitar contacto con cualquier persona que esté enferma. Limpiar y desinfectar las superficies que toques con frecuencia. Mantener aislamiento en caso de enfermedad. ¿Existe tratamiento? El tratamiento es sintomático para controlar la fiebre y el malestar. Los casos severos son asistidos con medidas de soporte como la ventilación mecánica. Los antibióticos no son efectivos. ¿Cuándo consultar? Si presentas los síntomas, viajaste recientemente al extranjero o existe la posibilidad que te hayas expuesto al virus, antes de ir a un centro de salud, debes llamar a tu médico tratante o utilizar los canales de información dispuestos para seguir las medidas de protocolo. Este es un mensaje de UNETV. Cada mañana es una batalla, donde con el periodismo construimos una sociedad más pensante, distinta, analítica, porque nuestra misión es decir la verdad. UNEAM, lunes a viernes, 5:45 de la mañana, en UNETV. Cada mañana es una batalla, donde con el periodismo construimos una sociedad más pensante, distinta, analítica, porque nuestra misión es decir la verdad. UNEAM, lunes a viernes, 5:45 de la mañana, en UNETV. Comienza la mañana, hoy un nuevo amanecer. Honduras hoy se informa, une noticias hay que ver. UNETV es el canal, UNETV es el canal, un espacio abierto. Fernando con Silva. Vamos dejando huella en cada rincón de Honduras. Acercamos el medio a la población para que pueda expresarse libremente, sin importar el lugar. Espontáneo, real, humano. Porque usted se manifiesta en las calles. Caminando con Silva, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana. En UNETV. Con la pandemia del COVID-19 en desarrollo, ha sido un momento estresante para todos. El miedo y la ansiedad acerca del virus pueden llevar a estigmas sociales. Los estigmas sociales son la asociación negativa que la sociedad en general pone en una persona o grupo de personas y discriminación es el comportamiento que se deriva. El pánico que causa una pandemia como el COVID-19 ha creado varios tipos de estigmas sociales, algunos basados en el país de origen, mientras otros se basan en la raza u origen étnico.
La verdad es que el COVID-19 no discrimina, ha infectado a personas de todas las etnias y no respeta nuestras fronteras. Perpetuar los estigmas de esta manera también hace menos probable que las personas que muestran síntomas lo digan y se hagan exámenes. Eso se debe al miedo de ser discriminados y puede aumentar la posibilidad de que el virus se propague. En estos tiempos inciertos, asegurémonos de no sacar conclusiones apresuradas sobre otras personas y perpetuar los estigmas sociales. Después de todo, estamos todos juntos en esto. Este es un mensaje de UNETV. Coronavirus. Claves para entender la enfermedad y protegerse. El coronavirus es un virus que infecta a las personas causando diversas enfermedades que van desde el resfriado común hasta el SRAS, síndrome respiratorio agudo severo. Los primeros casos se reportaron en Wuhan, China, a fines del 2019. ¿Cuáles son los síntomas? Rinorrea, dolor de garganta, fiebre sobre 38 grados Celsius, tos, malestar general. En la mayoría de los casos es leve, pero podría agravarse llegando a una neumonía. El periodo de incubación es de 14 días. ¿Quiénes podrían contagiarse? La transmisión de persona a persona es por gotitas y contacto. Se encuentran más expuestos quienes viajen a países y zonas con casos confirmados o brotes activos y que tengan contacto cercano con enfermos. Debe ser confirmado con test de laboratorio. Más del 80% de los casos han sido leves y la mortalidad máxima observada a la fecha ha sido de un 2,3%. ¿Cuál es la población de riesgo? Adultos mayores, enfermos crónicos o quienes reciben tratamientos que disminuyen sus defensas. ¿Cómo se previene? Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia o usar alcohol gel. Cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bien, regresamos al foro, ya estamos listos con nuestra invitada esta mañana. Hicimos la introducción hablando de la situación del COVID-19 en el país, de la alerta que emitió el gobierno norteamericano para los viajes a Honduras, y eso nos obliga a una pregunta. ¿Cómo está la situación de verdad del COVID en Honduras? Hoy nos acompaña la doctora Reina Durón, quien es directora de investigación, además coordinadora del Observatorio del COVID-19 de la UNICEF. Doctora Reina Durón, buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, licenciada Aldana, y a todo su auditorio. Realmente que el COVID no nos deja descansar, este es un tema continuo, con alarmas múltiples. Cada vez tenemos más detalles, tenemos más noticias que nos hacen ver que la pandemia está fuera de control en Honduras y que tanto la ciudadanía como las autoridades necesitamos replantearnos qué vamos a hacer para controlar la pandemia, porque el impacto en la vida personal, familiar, económica, social es tan alto, creo que es muy difícil de cuantificar, pero esto ha sido una situación casi de colapso a diferentes niveles. Hablamos del colapso de los hospitales, licenciado, pero también veamos todo lo que esto ha producido en nuestras vidas y no termina. Como usted dice, las alarmas cada vez son más graves, como que fuéramos escalando en severidad y en complicaciones cada vez más. Y es muy preocupante, y la labor de ustedes en los medios de comunicación es tan importante, porque el cambio que tiene que haber en el país va a depender mucho de la actitud, del conocimiento que tenga la ciudadanía
porque ante las dificultades en el liderazgo para el control de la pandemia, realmente que como ciudadanos tenemos que analizar bien cómo vamos a continuar nuestra vida. Bien, doctora Reina Durón, quiero consultarle, basado en todo lo que vemos de noticias, de información, lo que surge en los medios de comunicación, si a usted le toca calificar o ponerle un calificativo hoy, ¿cómo está el COVID en Honduras? ¿Qué diría usted para que la gente, doctora, tenga conciencia plena? Todos los días mueren compatriotas a causa del COVID-19. Los hospitales están sobrepasados en sus capacidades. Y lo más fácil es culpar a la población que anda en la calle. Eso es lo más fácil para un gobierno. Doctora Durón. Yo lo he definido así como una ruta a la colisión, la ruta hacia un desastre no solo sanitario, sino que múltiple. Porque el pueblo hondureño, igual que el personal de salud, igual que la economía de todos y la salud mental de todos, estamos en un punto de fatiga pandémica, ¿verdad? Que significa pues que hemos rebasado ya lo que podemos resistir y esto no termina y la crisis continúa. Entonces, yo digo así, mientras seguimos en alta velocidad a una colisión y no hacemos nada, realmente vienen tiempos difíciles, más difíciles de los que ya estamos viviendo. Doctora, usted nos ha facilitado una presentación, me imagino que son datos que se recogen del Observatorio del COVID de UNITEC. Vamos a irla presentando poco a poco esa material que usted nos ha facilitado, que nos sirva para ilustrar a la población sobre datos importantes que podamos compartir hoy con los televidentes, y al final las conclusiones, que para mí es lo más importante, o sea, los escenarios para desacelerar el contagio en Honduras, que ahí están las opciones que están planteadas. Vamos a ir viendo una a una estas gráficas. Ahí está justamente la primera, que nos habla de los casos reportados. Doctora Reina Durón. Sí. Marzo 2020, dice ahí. Desde que inició esto hace un año, como vemos, vamos acumulando casos sin parar, ¿verdad? Normalmente cuando comienza una epidemia hay una elevación en el número de casos, luego aprendemos a controlar la enfermedad y los casos empiezan a reducir y se estabilizan y disminuye o desaparece según el caso. Pero aquí estamos viendo que estamos en una acumulación continua, un crecimiento exponencial de los casos, y cuando uno ve el total de estos casos reportados, vemos que solamente en el primer trimestre del año 2021 hemos tenido la tercera parte de todos los casos que ha tenido Honduras. Y esto nos indica que este año esto ha sido algo fuera de control. Y puedo decir algo más, que estos son los casos confirmados con RT-PCR, licenciado. Aquí, cuando recibimos los reportes de SINAGER, no sabemos cuántas son las pruebas de antígeno o las pruebas rápidas. La mayoría de los casos, aparentemente, porque no hay una estadística oficial, estaría siendo diagnosticado con hisopado para prueba de antígeno. Y eso significa que esto sería la punta del iceberg, como dicen, ¿verdad? En realidad hay más casos de los que nos dice este reporte de SINAGER, porque hay que sumarle los que se diagnostican por los demás métodos. Y lastimosamente, pues en el país no tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica moderno que nos permita ver todos estos datos o verlos en tiempo real. Entonces, no solo es lo que se diagnostica con RT-PCR, y hay una estadística de que por cada persona que se confirma que tiene COVID, hay 5 a 10 más que andan por ahí asintomáticas o que no se han diagnosticado. O sea que esto puede ser más. Ahorita estamos arriba de los 200,000. Si lo multiplicamos por 5, significa que hay al menos 1 millón de hondureños que ya ha tenido COVID.
en diferentes gravedades, ¿verdad? Entonces, esto es alarmante, porque no solo es el que se enfermó, es la persona que murió, es la persona que quedó con secuelas, que podemos hablar luego, que este número de casos que se reporta como recuperados son personas que no han vuelto a la normalidad, son personas que todavía están bajo incapacidades, sufriendo secuelas neurológicas y de otro tipo. Entonces, ese número es apenas una muestra de lo que está pasando en la realidad. Un dato que me interesa destacar de ahí, doctora Durón, es justamente la información que usted nos dice. En los 3 meses que llevamos del 2021, supera, incluso en algunos municipios, yo escuchaba al alcalde de Cantarranas, escuchaba al alcalde de Juticalpa decir, en nuestros municipios, los casos que han impactado este 2021 son más a los del año pasado. O sea, la gravedad, la extensión, la difusión del virus en estos primeros trimestres del 2021, pasada la Navidad, agravado con la Semana Santa y toda la libertad con la que el gobierno permite que todo el mundo circule como que si no pasa nada en el país, eso ha facilitado toda que este primer trimestre de 2021 sea como la alarma de lo que se puede venir los próximos meses. Es un primer trimestre negro, realmente, porque ya tenemos los hospitales llenos y el número de casos sigue aumentando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con los pacientes? Y yo creo que todos tenemos a alguien que nos pide una contribución económica porque ocupa comprar el oxígeno, pagarle al médico, comprar medicamentos, porque ocupan atención en sus casas, porque hay mucha gente que ya no puede tener un cupo en un hospital. Entonces está endeudándose, está haciendo hasta pequeñas salas de hospital a domicilio y hay muchos que no pueden y pues están enfrentando a la muerte sin asistencia médica. Realmente es bien doloroso, ¿verdad? Uno como médico se siente impotente a veces. A mí me llaman ocasionalmente, doctora, ¿conoce usted a alguien en un hospital, algún conecte que me ayude a alcanzar un cupo, ¿verdad? Ese tipo de cosas, es una presión muy difícil sobre el sistema de salud y hay mucho dolor, hay familias enlutadas, frustradas porque no pudieron darle a su pariente la atención que hubiera querido. Así, la siguiente gráfica nos habla de las edades de los casos en el 2021. Más pacientes adolescentes. O sea, en este año 2021 se ha visto mucho cómo los jóvenes han resultado contagiados con el COVID. E incluso yo veía una información que también usted nos puede explicar en base a lo que el observatorio plantea en los niños, doctora. Le escucho para poner la segunda gráfica, Aldair. Sí, cuando comenzó esta epidemia hablábamos de los casos de 30 a 50 años, porque ahí comenzó, ¿verdad? Pero en este trimestre algo pasó con el virus cambió y también la dispersión pues de la transmisión en la comunidad. Tenemos 10% que son adolescentes ahora. Esta estadística solo es del primer trimestre de este año, no estamos sumando las del año anterior. Atención. Correcto. Tenemos más adolescentes y tenemos más niños, 3%. Incluso ha habido reportes de bebés que ya nacen contagiados por su madre vía transplacentaria. Entonces, 1 de cada 10 pacientes son jóvenes. Los que decían, no, a esos no les pega, a eso les pega más suavecito. No, estamos viendo un virus más severo con los jóvenes que pues habían recibido ese mensaje de que no, con ustedes la cosa no es tan complicada. Lamentablemente esto también tira una sombra sobre ese intento de reapertura de centros educativos, ¿verdad? Entonces sí, nadie se puede confiar porque un detalle, los niños suelen ser agentes que llevan el virus, que lo transmiten de una forma más rápida.
por el tipo de relación y conducta que ellos tienen en las casas, ¿verdad? Así que este es otro cambio que tenemos este año. ¿Qué le podemos decir a los jóvenes, doctora? A esos jóvenes que yo no puedo atreverme a decir de manera irresponsable, pero bueno, que confiados de repente en el mensaje original de que el COVID-19 afectaba más al adulto mayor, a la tercera edad, a los que tienen enfermedades de base, el joven de repente como que se relajó y dijo, bueno, si a mí me pega, así como que me va a dar suave, o de repente no me va a dar, o voy a estar ahí. Pero hoy estamos viendo muchos casos de pacientes jóvenes que no solamente se contagian de COVID, sino que van a las unidades de cuidado intensivo, que van a las salas COVID, que ocupan alto flujo, que ocupan apoyo de parte de los médicos, y eso también está generando en los hospitales una sobrecarga que ya no se espera. Sí, jóvenes, el COVID también les da a ustedes, también les puede dar muy severo y también los puede llevar a la muerte. No hay nadie que sea inmune, que sea como más fuerte que el virus. Técnicamente a cualquier edad, por diferentes razones, podemos tener más gravedad. Así que, miren, no hay que aburrirse de la mascarilla, porque esa es la mejor vacuna que tenemos. No hay más opciones de prevención que la bioseguridad, y la bioseguridad funciona, y los niños y los jóvenes también tienen que ponerla en práctica, porque ellos suelen ser los que van de un lado para otro y los que más bien llevan el virus de la calle a las casas, porque dicen, solo voy allá a la cancha a jugar, voy a estar largo, no, pero en ese intercambio de aerosoles van llevando el virus en su vía respiratoria y luego llegan a la casa a abrazar a la abuelita, a la mamá, ¿verdad? A ese paciente diabético que está ahí en casa, y entonces ya viene una diseminación. Así que, muchachos, no se aburran, a ustedes también les puede dar COVID. Entonces, por favor, el cuidado no tiene excepciones, no hay edad, cualquiera se puede morir. Y eso cuando, solo para atar a cabo, doctora, y salir de dudas, no sé si usted nos puede compartir, eso que se había mencionado de una nueva cepa más fuerte, que eso es la que atacaba más ahora a la juventud, ¿eso es confirmado o es una información que surge como una especulación? Algo pasó en Honduras con el virus. Lamentablemente no tenemos estudio genómico, no le hemos hecho la secuenciación al virus, entonces no sabemos cuáles variantes circulan en Honduras. Lo que sabemos es que el virus cambió y sí que hay puede ser, número uno, una mutación en Honduras, puede ser que aquí haya cambiado y se haya vuelto más agresivo, por eso tenemos casos más jóvenes y más graves. Dos, podría ser que tengamos en Honduras la cepa brasileña o la cepa británica, que son las más agresivas que se conocen. O que tengamos, tal vez, coinfecciones, es decir, que andan varios tipos del virus y que hay personas que tienen más de uno. Ya hay reportes de eso en otros países. Lo que pasa es que en Honduras la medicina genómica pues no se ha desarrollado tanto y hay que mandar las pruebas a otro país, pero ni mandadas afuera, pues no sabemos qué es lo que pasa, ¿verdad? Nosotros en el Observatorio COVID de UNITEC hemos propuesto a la Secretaría de Salud un pequeño plan para hacer un sondeo de la situación genómica del virus en el país. Hemos hecho contactos con algunos laboratorios y pues estamos pendientes de la confirmación de que podamos hacerlo con el mismo grupo que secuenció la variante de Panamá, que era la misma de Brasil, ¿verdad? Esperamos que eso funcione, licenciado, porque hay diferencias, podemos hablar luego de las vacunas. Aparentemente, también las vacunas cambian su efecto dependiendo de cuál virus tenemos. De modo que esa prueba genómica podría ayudarnos a decidir mejor las compras de las vacunas. Esa es una propuesta que nosotros tenemos, que se considere
ese detalle laboratorial, digamos, para compras futuras de vacunas que esperamos que se den en el país. Sí, vamos a ver la siguiente gráfica que ya tiene que ver mucho con los casos por departamento y después la tasa de letalidad por departamento. La vemos para ver qué información se desprende a partir de aquí, doctora. Veo en primer lugar, a Islas de la Bahía. Explíquenos esta gráfica, la tasa de incidencia, estamos hablando de datos solamente del 2021, datos proporcionados por el Observatorio de COVID-19 de UNITEC, instancia que dirige la doctora Reina Durón, que nos acompaña esta mañana. Si nos explica esa gráfica, doctora. Sí, licenciado, la gente en Honduras ha tenido que acostumbrarse a los gráficos y a la estadística, ¿verdad? Creo que es algo nuevo y ahí nos han ayudado los medios de comunicación porque algunas veces puede ser confuso para algunos, pero no es lo mismo contar o tener 100 casos en Santa Lucía a tener 100 casos en el distrito central que tiene más de 1 millón de personas, ¿verdad? Entonces, lo importante es la proporción, no es lo mismo 10 casos de 100 que 10 casos de 1000. Bueno, en estadística epidemiológica utilizamos esto que se llama tasa de incidencia. ¿Cuántas personas se enfermaron por cada 100,000 habitantes? Y eso nos permite ver dónde hay como más severidad, más contagio. Entonces, cuando vemos los números del trimestre, salta a la vista que hay 6: Islas de la Bahía, Cortés, Francisco Morazán, que de estos dos últimos ya sabíamos que era epicentro, pero ahora tenemos La Paz, Atlántida y Valle, o sea, costa norte y también la zona sur, con tasas que son arriba de 2,000 casos por 100,000 habitantes. Cuando empezamos a analizar esto, consideramos los criterios de Estados Unidos. Por ejemplo, allá se considera que el nivel de transmisibilidad más alto es arriba de 286 casos por 100,000 habitantes. No, aquí andamos en el orden de miles por 100,000 habitantes. Y estos 3 departamentos son los que deberían ser objeto de intervención, digamos, más ágil, rápida, intensa por parte de las autoridades de salud. Pero si usted ve, ya los demás van como subiendo y acercándose. Es la tendencia que hemos visto en el país, que habían zonas con muchos casos, otras con casi nada, y como que vamos equiparándose, es decir, el virus ya va disperso y va volviéndose contagioso y agresivo a nivel nacional. Las zonas con menos casos son zonas más lejanas, donde hay menos concentración de población. Pero también a veces tenemos este problema de que en algunas zonas no hay acceso a pruebas. Así que la estadística nos da una idea, pero ojo, la falta de pruebas en el país podría darnos también como un poco de desorientación en algunas ocasiones, ¿verdad? Porque aquí no se hace más de 3,000 pruebas al mes. Pero usted dice, usted dice que estos 6 departamentos deberían tener una intervención más rápida en el país. No se está haciendo, ¿verdad, doctora? Bueno, mira el caso de La Paz. Mira, he visto al alcalde de La Paz llorar por pedir atención y que no le suelten su triaje, que su hospital está abandonado. O sea, esa es la realidad. Es la realidad y si estamos con la técnica reactiva, es decir, saltando a ver qué hacemos, donde de repente los medios de comunicación están diciendo, hey, miren que aquí hay un caso de mucha transmisión aquí en este municipio, está fuera de control. No, la epidemiología nos debe decir, hey, miren cómo va subiendo, miren estos lugares, aquí tenemos que tener más triajes, más personal, tenemos que facilitar más pruebas o tenemos que considerar cierres inteligentes de verdad, no mandar a la economía al colapso, pero sí ya tenemos que hablar nosotros otra vez de esos temas, de restricción de movilidad, porque si no le ponemos freno, pues todo el país va a estar en crisis y
y ahora pues se le está dejando la responsabilidad a los alcaldes. Ustedes vean cómo resuelven, ¿verdad? Porque no tienen transferencias, dicen. Hay una problemática ahí en cuanto al acceso al financiamiento para la prevención y el tratamiento del COVID. Entonces, ¿para qué esperar tener el problema encima, ¿verdad? Nosotros hemos sugerido en el observatorio que tiene estos tableros que son públicos y los alcaldes pueden sentarse con la comunidad a analizar cómo van, o los comités municipales podrían tener sus propios tableros y junto al personal de salud, los empresarios y otros sectores, ponerse de acuerdo cómo van a manejar las cosas en ese municipio. A ese nivel deberíamos llegar, de observatorios comunitarios. Sí. Porque, bueno, la famosa frase, el pueblo salva al pueblo, en realidad así es. La comunidad es la que mejor puede autodefenderse, sobre todo en las condiciones de Honduras, en que el liderazgo en la atención de la pandemia está fragmentado, ¿verdad? Tenemos varios entes, SINAGER, COPECO, Secretaría de Salud, INVES, por otro lado, entonces como una dispersión de las decisiones que podría hacer que se pierda el control de la pandemia, como ha ocurrido. Pues eso no nos ha ayudado, el hecho de que el rector de la gestión de la pandemia no es la Secretaría de Salud como tal, no son los epidemiólogos y los científicos, sino que también por allá tenemos una mesa multisectorial. Entonces así es muy difícil, ¿verdad? Con muchas cabezas que conciben la situación de manera diferente, porque en una predomina lo que dice el empresariado, por allá el sector científico, epidemiológico protesta que no se sigue sus recomendaciones, y así vamos perdiendo tiempo valioso. Pero ya se nos fue más de un año, doctora, y muchas vidas. Más de un año y muchas vidas y muchas más que se van a ir. Eso es, yo todos los días, mire, la mascarilla, el lavado de gel, hay que cuidarse porque sabemos que estamos a expensas de Dios. Quiero mostrar la siguiente gráfica, no sé si tendrá que ver la siguiente con la que acabamos de mostrar, porque vamos a la tasa de mortalidad. Pero aquí veo que hay un cambio, por ejemplo, porque son los mismos departamentos casi, ¿verdad? Doctora, si la vemos la siguiente gráfica, la tasa de mortalidad, muertes por cada 100.000 habitantes, solamente el año 2020. La vemos a continuación, y nos lo explica la doctora. Correcto. Primer lugar, Cortés y Francisco Morazán con más mortalidad. Obviamente son departamentos con más concentración de población, donde se hacen más pruebas también. Y también Islas de la Bahía, que creo que no está en la mente de muchos, que ese es un lugar de alto riesgo. Y si vemos también Atlántida, Copán, esos tres son centros de actividad turística a nivel nacional. Y no vimos una acción diferenciada durante la Semana Santa. Más bien la gente se desbordó, corrió a vacacionar a los lugares más peligrosos del país en cuanto a transmisibilidad. Y lamentable, ¿verdad? Entonces, en estos lugares estamos teniendo más proporción de muertes por población, ¿verdad? Que es diferente a la letalidad, que lo podemos mencionar luego. Bueno, la proporción de personas que se mueren es mayor en estos 6 departamentos. De nuevo, recordemos que esto es lo que se analiza solamente con las pruebas que reporta SINAGER RT-PCR. No sabemos qué pasaría con las curvas si agregamos todas esas pruebas de antígeno que se hacen. También hay que mencionar que parte de esta estadística no solo es Secretaría de Salud, sino que son las pruebas hechas en laboratorios privados. Los laboratorios privados mandan su reporte y suman todas las PCRs que hace sector privado y público para entonces SINAGER darnos los datos. Y se ve pues que la tendencia de los demás municipios es a ir en el ascenso, ¿verdad? Entonces, la mitad del país tiene una alta tasa de mortalidad, 50 casos por 100.000 habitantes. Bien, vamos a ver la siguiente imagen de esta presentación que nos ha compartido muy gentilmente
la doctora Reina Durón, directora de investigación y coordinadora del Observatorio de COVID-19 de la UNITEC. Hablamos de la tasa de mortalidad en 2021, justamente ahora, y bueno, ahora una gráfica que nos muestra los casos en 2021, 73.500 casos casi, solamente en el trimestre de 2021, que estos son casos oficiales, ¿verdad, doctora? No es como aquí no, como usted lo explicaba, son casos basados en información oficial. Correcto. Un registro debe haber. Estos son los números de SINAGER, relacionados de una manera que podamos analizar qué pasa con la tendencia semanal, ¿verdad? Que es ese número que tenemos ahí, y vemos que el comportamiento es a que la pandemia se mantiene con una tendencia a aumento en la gravedad desde mediados de enero. Sí. Después de las Navidades algo cambió. El aumento de los viajes, incluso viajes al exterior, licenciada Aldana, que eso hay que hablarlo, sí, que no tenemos un control de viajeros como necesitamos. Entonces ahí yo creo que hubo intercambio, algo pasó y tenemos más casos graves, que es la raya anaranjada. Entonces... o sea, que es 300, ahí se ve el aumento. Se ve el aumento, un aumento. Sí. De modo que nos ha hecho mucho daño el descuido de diciembre, luego el de la campaña electoral y las elecciones, también el aumento de la exposición a las personas que andaban reclamando su identidad, es otro evento que no nos ayudó, y luego las vacaciones de Semana Santa, que la gente alegremente salió olvidándose que estábamos en lo peor de la pandemia, porque lamentablemente cada vez estamos peor. Y sí, en promedio semanal, se mantiene un promedio diario, en esta última semana que analizamos, hay 1,000 en el hospital, ¿verdad? Cada día que nos levantamos hay 1,000 personas que también están luchando allá en un hospital. La tercera parte de esos casos son graves y son los que deberían estar en cuidados intensivos. Pero mire cuántos de esos 1,000 alcanzan un cupo en UCI. 52. Y el número de camas de UCI, usted ve que no ha aumentado, se mantiene entre 50 y 60. Entonces, la posibilidad de que un grave llegue a UCI, según esto, es de 1 de cada 7 pacientes, llamémosle más graves, ¿verdad? Así sí, que el sistema sanitario no nos ofrece oportunidad si nos da un COVID grave. Y realmente estamos expuestos casi que a la muerte solamente bajo la pura misericordia de Dios y el esfuerzo del personal de salud, que ya está agotado, porque a pesar de que se habló de que hospitales móviles, que se compró no sé cuántos miles de ventiladores mecánicos, no hay oportunidad de tener cuidado especializado. Es casi que el que llegó a UCI, considérese privilegiado en Honduras. Así, bueno, ahí lo grave de esto, doctora, es justamente lo que usted plantea, y lo hemos reflejado en lo que nos comparten los médicos en los hospitales. O sea, para que alguien que alcance un nivel de gravedad en enfermedad pueda tener acceso a una sala de cuidados intensivos, solamente recuperando a otro paciente o que fallezca otro paciente. Si no, cupos no habrá. Eso es lo que nos explica esa gráfica, ¿cierto? Es correcto. Es decir, si usted se confía, usted se enferma, la posibilidad de tener un cuidado óptimo o de cuidados intensivos es sumamente bajo. Así que son momentos dolorosos, sobre todo ahorita cuando dicen, hace como 3 días, decían 20 camas nuevas, creo que en el Instituto Cardiopulmonar, pero tenemos 70 en lista de espera. ¿Y a quién le da la cama a usted? ¿Cómo decide? O sea, como médico es un dilema ético. Usted Totalmente. No puede escoger una vida sobre otra porque toda la vida merece la atención, y esto, no sé, tiene que tocar la conciencia de los que toman decisiones y de los que manejan tantos millones que no llegaron ahí
a darnos más oportunidad si nos enfermamos. Así es. Aquí hay un principio de ética y de moralidad que los gobernantes tienen que tener. Tengamos misericordia de este pueblo. No podemos gastar 48 millones en unos hospitales móviles que ni siquiera sirvieron para COVID. Así es. Pues yo creo que eso lo tiene el pueblo tiene metido aquí en la cabeza, en el corazón. En algún espacio vamos a ir a desquitar esa atrocidad que cometieron comprando sus hospitales. Y para mí van a ser las urnas. La siguiente gráfica tiene totalmente que ver con la que acabamos de ver, es más bien justamente como resumir ese espacio que nos habla de lo grave y de lo UCI. Vamos a la que sigue después, a la que habla de la tasa de letalidad por día en 2021, más del doble desde febrero. Explíquenos eso, ¿están muriendo más personas ahora, doctora? ¿Debido a qué? Bien, esta tasa de letalidad es día a día. Ustedes los pueden consultar en la página de Unitec, ¿verdad? Y pueden navegar por los tableros y ver la tendencia en los diferentes meses. Pues antes no superábamos la letalidad de 2 a 3%. Es decir, morían 3 de cada 100 personas enfermas. Solo los diagnosticados con PCR, licenciados. De nuevo, no sabemos qué pasa con esos otros miles que diagnosticamos con pruebas de antígeno y otros métodos alternativos. Y algo pasa de nuevo desde el primer mes de este año en que empieza a subir la tasa de letalidad, es decir, el virus está más mortífero. Y cuando usted ve que sube de 3 a 6, significa que está doblemente más mortífero. Sí. Y se ve a veces que es hasta triplicado el riesgo de morir. Y esto es, de nuevo, desde febrero, la secuela de estos eventos sociales en que hubo más exposición y más descuido. Porque la gente se aburre, se aburre de la mascarilla, de la distancia, que el gel. Es el agotamiento pandémico. Y eso, los especialistas en salud pública, incluso los antropólogos y los sociólogos, tienen que ser escuchados, ¿verdad? Para lograr ese manejo de la conducta de la población. Entender, por supuesto que todos estamos aburridos de la mascarilla. El que diga que no miente, ¿verdad? Pero si yo sé que es mi única barrera para salvarme de tener una carga viral, pues tengo que hacerlo, porque no tenemos opciones. Aquí no hay una vacunación a la vista, ¿verdad? Para la población. Así que mi vacuna es la mascarilla, que evita que yo tenga una alta carga viral, y que si llega alguna carga viral es menor, entonces mi cuerpo la va a poder combatir mejor. Entonces el virus pierde fuerza, lo voy a decir así como bien simple. El virus choca contra una mascarilla y pierde fuerza cada vez que choca contra esa mascarilla, porque ya no tiene la oportunidad de entrar a un cuerpo donde va a ir a multiplicarse, a crecer y a hacer mutaciones, ¿verdad? Sí. Porque el virus no tiene patas ni no tiene alas. El virus anda en los vapores que uno emite al hablar. Eso se llama aerosoles, ¿verdad? Sí. ¿Se acuerda cuando hace frío uno habla y se ve el vapor? Bueno, eso pasa todo el tiempo, solo que no lo vemos normalmente. Entonces ahí anda el virus. Entonces la única barrera es la mascarilla. Y claro, entre más me alejo, menos cantidad llega, y ya llega entonces en una cantidad que mi cuerpo lo combate mejor. Ese es el principio de la bioseguridad. Así es. Ahora, la siguiente gráfica nos habla del porcentaje de casos positivos por día. Y se ve, entiendo yo, lo que veo en una gráfica de un aumento de casos positivos por día. Doctora Durón. Sí, la positividad llama la atención, que en alguna época final del año pasado andaba, si usted recuerda, entre 30 y 40, a veces se decía que 50. Entonces, la positividad se ha mantenido de 20 a 30%, con una media de 32 por ahí. Es decir que aunque
haya menos positividad, como vimos antes, sí hay más gravedad, ¿verdad? O sea, aunque haya menos casos diagnosticados, pero de nuevo, licenciado, depende si hubo pruebas ese día, a quién se las aplicaron, ¿verdad? Si se aplicaron más a personas que solo andaban haciéndose chequeos, si se aplicaron más a personas que andaban enfermas. Entonces hay una variabilidad, la calidad de las pruebas diagnósticas usadas, ¿verdad? La técnica de muestra, la rapidez, porque si usted se hace un hisopado, porque esto es PCR, estas son pruebas de PCR nada más, que nos reporta SINAGER, se la toma hoy, pero está guardada 3-4 semanas y el virus se muere, entonces ya nos puede dar una falsa negatividad. Entonces hay aspectos técnicos que tienen que ver en esto también. Bien, vemos ahora una gráfica que me llama mucho la atención, porque ya hablan de la vacunación. Pues recientemente salió publicada, doctora, una noticia en el diario El País, y antes de mostrar la gráfica, esa es una gráfica que usted nos ha compartido. Vamos a verla, para que usted nos explique qué es lo que significa cada una, pero hace poco salió publicado en el diario El País de España una noticia que dice que Honduras le tomará 11 años vacunar a toda su población. No quiero que me comente esto, primero explíqueme las gráficas y después hablamos de esa noticia que salió publicada en el diario El País. Veamos ahí, doctor. Esto es sobre el tema de la vacuna. Sí, esta es una comparación de cómo le ha ido a los países que empezaron a vacunar más intensamente y que son líderes de vacunación en el mundo. Y la punta de la jeringuita que tenemos ahí es para indicar el momento en que empezó la vacunación en ese país. Entonces vemos que Israel... correcto. Ahí aparece una fecha, exacto. Hay una fecha, sí. El punto de la jeringa para fines didácticos correcto. Es cuando la población empezó a recibir la inyección de la vacuna. Entonces vemos en Israel un fenómeno que cuidado nos puede pasar en Honduras. Bueno, empiezan a vacunar y no es que disminuya la enfermedad rápidamente, porque la vacuna va a tardar al menos en promedio 2-3 semanas en que usted desarrolle anticuerpos, ¿verdad? Sí. Entonces, no es un efecto inmediato, son semanas después. Entonces, pasó algo más. La gente dijo, en Israel, y yo estuve en reuniones con los que dirigen el programa de vacunación de Israel, ellos tienen unos foros periódicos para contar su experiencia. Y dijeron, la gente se empezó a confiar y dejaron el uso de la mascarilla. Dijeron, ya estamos vacunados y todo tranquilo, ¿verdad? Entonces, tuvieron un pico después de la vacunación. Pero ¿qué hizo Israel? Sí. Hizo una estrategia que en Honduras tenemos que considerar. Hicieron vacunación acompañada de un cierre. Suena como una locura. Bueno, ¿para qué nos encierran si ya estamos vacunados? Correcto. Eso era como una estrategia total para reducir el virus. Se disminuyó la transmisibilidad mientras la gente estaba desarrollando anticuerpos. Entonces ellos le pusieron el freno rápidamente. Sí. Y yo escuchaba a ellos decir... Ahí se empezó a vacunar diciembre 19 de 2020. Correcto. Entonces, ahí se ve claramente un pico después, ¿verdad? Se exacto. Ve un pico, y después de ese pico ya se ve un descenso, que fue debido a las decisiones tomadas. Exacto, y ellos pues ya tienen menos casos, incluso están haciendo algo atrevido, creo yo, y es... quitar la obligatoriedad de la mascarilla. Creo que pueden tener una mala sorpresa si se descuidan. Ya les pasó una vez al principio de la vacunación. Detalle importante. Lo acaban de determinar, ¿cierto? Acaban de determinar ya el no uso de mascarilla, ¿cierto? Sí, probablemente ese sea un error. Y démosle seguimiento a las noticias, sí. Porque creo que es bastante arriesgado. Por lo que vemos que pasa en otros países, que aparecen otras cepas y que la cosa vuelve a salirse de control, ¿verdad? Israel ya tiene vacunada con la primera dosis al 60% de la población, y eso ha crecido. Esta estadística es de hace 2 días, ¿verdad? Y otro detalle, sí. Licenciada Aldana, ellos están usando predominantemente la vacuna Pfizer. Y tienen... La Pfizer, sí. Y tienen la variante del virus británica, ¿verdad?
y ya hablamos de las medidas que ellos hicieron. Entonces, ese es un detalle importante. ¿Cuál vacuna, cuál cepa, cuál país, verdad? Y bueno, vemos el caso de Chile. No claro, sé si claro, pasamos a Chile, vemos Chile ahora. Bueno, Chile igual comienza a vacunar, esto es a 26 de diciembre de 2020. el 26 de diciembre. Comienza la vacuna en Chile. Y de nuevo experimentan un pico. Le pasa esto a todo el mundo, que la gente ya, el agotamiento pandémico que hablábamos, dicen, no, vacunados, todo tranquilo, ya, dejemos esta mascarilla, ¿verdad? Entonces, no, tienen un pico y lo controlan, ¿verdad? Y todo el mundo los elogiaba. Y mire lo que pasa en marzo, fuera de control otra vez. ¿Qué pasó aquí si ellos están vacunando muy bien y tenían 36% de la población a principios de la semana que sacamos estos datos? Ellos están vacunando con Sinovac, que es la vacuna de China, una de las que ha producido China. Tienen la variante brasileña, que aparentemente es la más letal de todas. Entonces, la variante del virus más letal con la vacuna de menos efectividad, porque la Sinovac ha andado entre 50 y 60% de efectividad en varios estudios. Pero hay que ver igual cómo reacciona la población de Europa versus la latinoamericana con las vacunas, porque somos diferentes genéticamente. Y por eso nosotros hemos propuesto un plan de vigilancia genética del virus en el país, ¿verdad? Para hacer esta serie de análisis. Y también hemos propuesto un plan de vigilancia postvacunal. Y nosotros tenemos un estudio y hay como más de 1.600 personas que han participado. Entonces ya sabemos, al menos del estudio del Observatorio UNITEC, cuáles son los efectos adversos y cómo está reaccionando la gente. Y hacemos un seguimiento periódico para ver si se infectan o no. Entonces, tenemos datos muy interesantes, tal vez otro día hablamos de ellos, pero esto se sabe cuando se hace vigilancia epidemiológica, cuando tenemos tecnología para ver las estadísticas, informar a la gente, etc. Y ahí pues Honduras está un poco débil, estamos como a ver qué pasa, ¿verdad? Porque la información no se analiza ágilmente. Y no tenemos este sistema todavía, este sistema de seguimiento a la gente que se vacuna, líneas de ayuda o llamada obligatoria para ver cómo les fue. Entonces, mire, este es el ejemplo de dos países que han invertido en salud, donde hay liderazgo de los epidemiólogos, ¿verdad? Porque tanto Chile como Israel han tenido expertos a cargo de la pandemia. Entonces, si así le va a los pero que aún así, están mejor equipados. Exacto. No me quiero imaginarlo. Óigame, es preocupante esa información porque, en efecto, vemos cómo estos países han arrancado con mucha fuerza los procesos de vacunación, pero, bueno, las medidas a la par de ese proceso de vacunación también son igual de importantes que la vacuna misma. No solamente es la vacuna la respuesta al freno de la pandemia, sino que otras medidas a la par que también ayudan a contener, y que esa experiencia de esos países, que ya lo han hecho, doctora, que nos sirva a nosotros, pero bueno, si quieres pasemos a la siguiente gráfica para que veamos Honduras, porque ahí es lo que nos preocupa. Por lo menos ahí usted detecta también una variante que me interesa preguntarle. Estos países han vacunado sus poblaciones con determinada vacuna, pero mira, Honduras ya vino una, vino dos, vino tres, poquitas de cada una, pero hay un revoltijo de vacunas en el país. Explíquenos usted, doctora, usted es la que sabe. Sí. Ahí está Honduras y Costa Rica. Centroamérica, con porcentajes de vacunación hay diferentes. Ahí hablábamos de 60, al menos con la primera dosis, y 36%, ¿verdad? Como Chile. Honduras, 0,5% con las donaciones del mecanismo COVAX. Y vemos Costa Rica ya con un 7%, porque hemos elogiado a Costa Rica, pero tampoco van muy adelante, ¿verdad? Porque podemos hablar de la cuestión mundial, de la falta de acceso a comprar
millones, porque la capacidad de la industria de producir está limitada, y hay otros aspectos ahí que podemos hablar, como las patentes, el hecho que se comercializó la vacuna y que está bajo una patente y que la hace más cara y que no puede usted agarrar como el acetaminofén, cualquiera agarra la fórmula en un buen laboratorio y ya le hace acetaminofén. Aquí no, la empresa es la dueña de la patente, y esa es una dificultad cuando se comercializa la salud. Entonces Honduras Sí. Va como de pico en pico, ¿verdad? De nuevo, depende de las pruebas RT-PCR que se hacen, ¿verdad? Que a veces hay, a veces no hay. Muchas de estas son de los laboratorios privados, no son del laboratorio de la Secretaría de Salud. Y esto es lo que llamo vacunar por poquitos, ¿verdad? Así por poquitos no va a funcionar, porque ¿de qué sirve que usted vacune a un médico o a un maestro cuando los de la casa, que van a trabajar, que los niños a la escuela, que se van al parque a jugar, están expuestos? Ahí no estamos haciendo una contención del virus. Entonces, la vacuna funciona cuando se vacuna la mayoría. Entonces, ya cuando el virus que anda por ahí toca a la gente, ya se va debilitando y se va perdiendo, digamos. Pero así por poquito no funciona. Por eso se habla de inmunidad de rebaño. Es decir, estamos vacunados la mayoría, al menos 70%, y entonces ya el virus no va a tener gente a la que agarrar sin protección, ¿verdad? Y pues Costa Rica, que ha tenido tanto vacunación como control en la bioseguridad, mejor prevención, pues está teniendo ya los primeros resultados, y ese es un fenómeno. Cuando vemos que pasan del 5% aproximadamente, cambia, empieza la pandemia a controlarse, siempre que no se descuide la gente, ¿verdad? Porque la vacuna solita no, ese es un combo. Me vacuno, me cuido, limitamos la restricción, la movilidad, hacemos restricción de movilidad, y entonces ahí baja el poder del virus. Pero que una persona se vacunó y es inmune, no. Y quiero decir, para los que se vacunaron y andan confiados por ahí, que si usted se vacunó, usted se puede enfermar. Se va a enfermar igual que los demás. Que no le va a dar grave, pues sí, ¿verdad? Puede ser. Eso es lo que esperamos con la vacuna. Que no le dé tan grave, que lo podamos manejar en la casa y no en un hospital. Pero si usted se vacuna y se contagia, usted igual va a contagiar a otros. Y tal vez va a contagiarlos sin a veces tener síntomas. Es decir, va a haber más asintomáticos contagiosos por estos confiados que andan por ahí, que se vacunaron y que ya sienten que terminó el asunto. No se ha terminado. Tenemos que seguir probablemente varios años con la mascarilla, así como vamos. Usted habló de tardarnos 14, ¿cuánto dijo? 14, 11 años al ritmo actual, ¿verdad? Eso dijo Diario El País, ya lo podemos mostrar. Sí, nosotros hicimos un cálculo, si vacunáramos, si nos tardáramos 2 años en vacunar, digamos que se compra lo que dicen que se va a comprar, calculando que vamos lento, en 2 años tendríamos que vacunar 8.500 hondureños al día. 8.000 al día. No estamos ni cerca de eso. Así que lo de los 11 años, lamentablemente puede ser un pronóstico que se cumpla. Ojalá que no, realmente tiene que haber un liderazgo y una inversión diferente, a pesar de que sí es cierto, hay limitaciones para comprar, ¿verdad? Hay empresas que no tienen esa capacidad de producir todos los millones que queremos ya, pero ¿por qué los países de alrededor han podido y Honduras no? Hay que analizar por qué. O no ha querido, o se ha esperado la donación, porque ya, bueno, que tanto que se puede hablar aquí, doctora, de este desgobierno que tenemos,
Vamos con la última gráfica de esa presentación para luego mostrarle lo que dijo en el país. Ya usted me dice, no está tan lejos de la verdad ese pronóstico. La última dice, me llama la atención porque ya son temas que deben tomar, son decisiones que debe tomar el gobierno, que hoy le ha dejado mucho más de los alcaldes que están ahí padeciendo la situación tan complicada. Escenarios para desacelerar el contagio en Honduras. Ahí están planteadas 3 opciones distintas, y no las he explicado, doctora. Sí, solo tenemos 3 escenarios y los que deciden tienen que escoger. Bueno, o no hacer nada y ver qué pasa. Ok, ¿qué vamos a escoger? ¿Un cierre total? ¿Un cierre parcial verdaderamente inteligente? No solo inteligente, verdaderamente, no solo que le den el apodo, ¿verdad? Y no cerrar. Bueno, ¿qué pasa? Si hacemos un cierre total, restringimos la movilidad, esto es lo que pasó al principio, todo el mundo confinado, 100%. En ese escenario sí reduciríamos el número de casos y muertes. Los hospitales tendrían un respiro, igual que el personal de salud que lo tenemos agotado, tenemos que hablar de ellos. Pero colapsa la economía, ¿sí? Y es un sacrificio severo y el costo es bien alto, es un colapso económico. O sea que es un escenario malo y este es al que pues le temen los empresarios. Y entonces, que son importantes en el país, necesitamos empleo, la gente está pobre, de acuerdo. Pero el otro escenario es, hacemos un cierre parcial inteligente, es decir, consideramos esos departamentos con más número, hacemos restricción sectorizada, ponemos ciertas normas de control incluso de los viajeros, varias maneras, ¿no? De acuerdo al municipio, frenar contagio, restringimos la movilidad, pero de forma diferenciada. No es que no, enciérrense todo, no, pueden salir estos con estas condiciones, ¿verdad? Entonces, una movilidad de acuerdo a los sectores con diferenciación en esas restricciones. En este caso se reduce moderadamente el número de casos, ¿verdad? Hay una estabilización de la capacidad hospitalaria, no respiran tanto, pero ya pueden maniobrar mejor, ¿no?, en el sistema de salud. Se sacrifica la economía, sí, pero se previene el colapso total. O sea, no ganamos mucho, pero tampoco estamos ganando cero. Estamos manteniéndonos. Y aquí hablamos casi de una economía de sobrevida para todo el mundo. Porque una economía para ganar y hacerse rico, pues no, aquí es de sobrevivamos todos. Ese es el enfoque. El sacrificio aquí es moderado, a un costo moderado, pero logramos algo todos, es como que gana-gana, ¿verdad? Luego, no cerremos, llegamos lo que sea, andemos por ahí a lo que cada uno piense, como que andamos en esa técnica ahorita, ¿verdad? Libre movilidad, salgan los que quieran. Entonces aquí nos pasa lo que estamos viendo en las estadísticas, un aumento exponencial de casos y muertes, hospitales colapsados, ya todos están colapsados, arriba de 80% es colapso. Colapsa la economía, lo que andaban queriendo prevenir pasó. Y es una catástrofe de alto costo a todo nivel, no solo es lo económico, es lo educativo, nuestros niños sin escuela, sumidos en más ignorancia. Entonces, ¿qué ha pasado, licenciado? Y usted tendrá también su análisis. ¿Qué hemos logrado con querer salvar la economía sin salvar la salud? Dígame, ¿qué hemos ganado si estamos peor? ¿Por qué no buscamos un balance? Porque a veces, licenciado, a veces estamos en foros y están los empresarios del otro lado de la pantalla, ¿no? Y yo les digo, mire, aquí no me pongan en la dicotomía, en la dualidad de qué es salud versus economía, porque esa es una mentira. Para empezar, no aceptamos eso. Las dos cosas son importantes y a los médicos sí nos interesa la economía, pero no a costa que se muera un montón de gente.
Por eso tendríamos que buscar este balance, pero significa que todos a la hora de decidir estamos de acuerdo y sacrificamos un poco, ¿no? Pero si nos vamos solo a pues, que las empresas estén bien, pues al final es un rebote, eso es un boomerang, porque ¿qué van a tener en las empresas o el gobierno? ¿Verdad? Más enfermos, más personas con incapacidades, hay que pagar la incapacidad. Tenemos más gente con discapacidad, porque no hemos hablado cómo queda la gente después del COVID, y es alarmante. Las secuelas neurológicas, respiratorias, anímicas, psiquiátricas incluso. Entonces, como que el sacrificio, como decía, a la larga salió caro. Porque tenemos una gente más enferma, ya sin capacidad de trabajar. Sí, entonces... Si le toca proponer, doctora Durón, si le toca proponer al observatorio, o usted como experta, o a los profesionales de la salud, ¿cuál de esos 3 escenarios debería tomar como medida el gobierno de manera urgente? Bueno, hay uno que no cierra, que es la libertad total. El gobierno no hace nada porque, claro, el gobierno es deslegitimado. Pero ¿qué decisión se debería tomar en este momento, basado en la información que se tiene, que sea sensato para hoy que no vamos a tener vacuna, porque estamos claros que la vacuna no viene ahora mismo, a pesar de que el gobierno quiere decir que a final de este año habrá un gran porcentaje de la población vacunada? Es una ilusión, ya viendo la gráfica que usted nos muestra, es una mentira. Si no habrá vacunas, ¿qué nos toca hacer entonces? Como siempre, lo mejor es el balance, ¿verdad? Salir todo sin control o volver a confinarnos y que colapse todo no es opción. La opción, el balance es el cierre inteligente. La palabra cierre no gusta, ¿verdad? Llamémosle de otra forma si quieren, pero tiene que haber restricción de la movilidad. Conversando con los expertos del grupo del Observatorio UNITEC, que trabajamos a la par de un grupo nacional de investigadores que se llama Consorcio de Investigadores COVID Honduras, de todas las universidades y de privados e independientes, investigadores de más alto nivel en el país. Y coincidimos que un cierre inteligente pero sectorizado, de acuerdo a la situación de cada departamento o municipio, sería lo mejor. Y sí se necesita un poquito más de asesoría sobre las empresas, cómo mejorar la bioseguridad de las empresas, el rastreo de casos, el aislamiento de los casos a tiempo para que, digamos, en una maquila no perdamos el control. Eso se puede hacer, pero mientras el empresario crea que su enemigo es el epidemiólogo, es el médico, o nos pongan en esa dualidad sin sentido, no vamos a poder. Pero si tenemos una mesa multisectorial donde van a opinar personas que no saben las estadísticas, que no manejan epidemiología, porque no es lo suyo, ¿verdad? Entonces necesita escuchar al experto. Yo creo que entre todos, de verdad, en un acuerdo nacional, multisectorial, con el mejor interés por el país, podríamos controlar la pandemia en el país aún sin tener vacunas. Y hay antecedentes a nivel mundial de países que lo lograron antes de que siquiera aprobaran alguna vacuna. Nueva Zelanda, Corea del Sur, Australia, entre otros, incluso países suramericanos, a puras medidas de salud pública. Lo de la mascarilla, la distancia, lo de la higiene de manos, evitar aglomeraciones, que la gente esté en espacios abiertos, que no haya, que no estemos, digamos, muchos en un lugar cerrado, sino que reuniones, digamos, con ventanas abiertas, aire libre. Todo eso no cuesta dinero, lo que requiere es una conducta con comprensión, con consideración al prójimo. Se puede, hay países que con solo eso controlaron la pandemia. Pero ¿sabe qué pasa también? La gente se aburrió, bajaron la guardia, tuvieron picos y volvemos a la misma historia. Pero sí se puede, sí, si es la salud pública y una Secretaría de Salud empoderada, con principios de salud pública, la que dirige, ¿verdad? Y todo el mundo de acuerdo.
Entonces, que no nos dividan en eso de que empresarios versus médicos, porque no es así. Creo que a todos, de acuerdo. Todos queremos que nos vaya bien a todos. Y se ha tratado de plantear ese mensaje, empresarios versus médicos, ciencia versus economía. O sea, se ha tratado de meter ese mensaje como que dicen unas cosas contra otras, ¿no? Buscar el equilibrio para el bienestar de las grandes mayorías. Mire que estoy leyendo un mensaje aquí, doctora, que me escribe un buen amigo, no sé si me lo escribe en serio o en broma, pero dice: estoy alegre, ya vi el calendario de vacunación dado por el gobierno. Me toca la primera dosis el 31 de diciembre del 2025 y la segunda dosis el 15 de septiembre del 2027. No sé si le escribes en son de broma, pero si contrasto esto, póngame esa portada del diario El País de España, Aldair, ahí en el máster principal, para tener la reacción de la doctora antes de concluir esta mañana nuestro foro. Mire, Honduras dice, se tomará, se lo voy a ver tal y como está planteado ahí, porque después habla de otra gráfica, que está por país. Dice ahí, diario El País de España, a Honduras le tomará 11 años vacunar a toda su población. Según informó Diario El País de España, Honduras es de los países peor parados en la región en cuanto al proceso de vacunación, pues le tomará unas 579 semanas, es decir, 11 años inmunizar a toda su población. Forma la siguiente, que es la gráfica que publica en este reportaje. Dice: ¿cuánto falta para completar la vacunación en América Latina? Según un contador que pone en evidencia la iniquidad en el reparto de dosis, con corte a mediados de abril, teniendo en cuenta que un año son 52 semanas, la tabla indica: Chile 2 semanas, dice. Uruguay 11 semanas, República Dominicana 36 semanas, Brasil 38 semanas, que le faltaría para vacunar a toda su población. Para irnos cerca de América Central, Costa Rica 72 semanas, El Salvador 124 semanas. Los peores parados, dice, serían Honduras, 569 semanas para vacunar a su población. 11 años. Doctora Durón. Estamos en la cola de muchas cosas, del desarrollo humano, de la economía, en la cola por la corrupción. O sea, muchos índices no favorecen a Honduras. No porque Honduras no tenga talento y recursos, somos un bello país. Los que han viajado fuera de Honduras lo sabemos. Tenemos un país tan bello, tan rico, porque a pesar de ser tan saqueados, aquí estamos, ¿verdad? Y seguimos. Siempre hay de dónde robar. Discúlpenme, pero es que a mí me conmueve ver cómo, teniendo las posibilidades, los recursos y a veces los préstamos, tenemos la gente pobre buscando comprar su anticoagulante, vendiendo su carro, su casa para poder tener acceso a una UCI. Cuando le ponemos el lado humano a esto, ahí es donde uno realmente se conmueve y se indigna, pero esa estadística es real al paso que vamos ahorita, y no pongamos la excusa de que casi no hay vacunas en el mundo, porque lo que pasa en el resto de Centroamérica es un reflejo, ¿verdad?, de una gestión más exitosa, ¿verdad?, a pesar de las limitaciones en la productividad mundial de vacunas. Sí, vamos para largo. Yo quisiera decir que no pongamos la esperanza en la vacuna. O sea, no es la bala de plata que va a acabar con todo. No es así para Honduras. Para Honduras la clave es la salud pública. Las medidas de salud pública funcionan cuando se saben implementar. Ya hay, como decíamos, ejemplos en el mundo. Así que ese sería nuestro llamado. Una salud pública, licenciado, sabe que a la par, bien importante, a la par de un plan de comunicación masiva, efectiva, adaptada a nuestra cultura, a cómo es el hondureño, y
Mire, lo que ustedes hacen como medios de comunicación es tan impactante. Cuando lo vemos en los estudios, otro día podemos ver, tenemos 14 estudios en curso. La principal fuente de información sobre la pandemia para el público en general es la televisión y las redes sociales. Estamos bien impactados del enorme poder que están teniendo los medios televisivos en la percepción de los hondureños. Cómo ellos creen en los periodistas que preparan programas, que informan, que buscan los expertos. Tiene mucho impacto, así que yo quiero decirle que lo que usted hace con estos programas es bien valioso. Tal vez más de lo que usted se ha imaginado. No sé, ustedes hacen su análisis de mercadeo, pero un periodista que hace bien su parte está salvando vidas. No solo el médico allá en el hospital, ustedes también son primera línea en esto. Y también, por cierto, deberían ser de los primeros vacunados porque ustedes se exponen bastante. Así que, pues el panorama está ahí. Realmente no necesitamos inventar agua caliente, como dicen. La salud pública y la epidemiología son ciencias en el ámbito de la salud que tienen un alto impacto. Doctora Durón, quiero agradecerle esta mañana por su tiempo. Sé de sus múltiples ocupaciones y no sabe qué agradecido me siento. He recibido muchos mensajes en la red social de la página de Facebook Live y también en mi mensajera de WhatsApp de las personas agradecidas por la presentación que usted nos ha regalado esta mañana para compartir esa información. Tenemos un compromiso en nuestro medio de comunicación con la salud del pueblo hondureño. Estamos a sabiendas de lo fundamental que es nuestro rol, nuestra responsabilidad de mantener informada a la nación, sobre todo en un gobierno que miente, un gobierno que falsea datos, que no toma decisiones adecuadas. Yo creo que lo importante es mantener un pueblo educado, informado, que sepa con qué decisión tomar en el plano personal, porque nos han dejado bajo la filosofía de salve que se pueda. Doctora Durón, quiero agradecer esta mañana. Le doy un minuto para que le mande un mensaje final a la población este día. Sí, muchas gracias. La información es poder. Si usted se informa como ciudadano, va a sobrevivir, va a hacer mejor las cosas. Dos, yo le pido a los ciudadanos que participen en investigación, por favor, pueden entrar a la página de UNITEC o a las páginas de los grupos de investigación hondureños. Hay múltiples haciendo buena ciencia, pero dependemos de la participación de la población. Los invito a que participen en el estudio post vacunas, para que sepamos qué pasa con estas vacunas que se han aplicado en el país. Y los invito a un foro que tenemos hoy a las 6 de la tarde en las redes sociales de UNITEC, precisamente sobre las vacunas. Y muchas gracias por la invitación y pues estamos a la orden, sigamos luchando juntos, la academia, los medios de comunicación, creo que tenemos mucho que aportar en esta lucha. Muchas gracias. ¿Cuál es ese foro? ¿Cuál es ese foro que tienen hoy, doctora? Es un foro sobre vacunas en las redes sociales de UNITEC, hoy a las 6 de la tarde. Ok, creo que aquí tengo el dato para publicarlo aquí en pantalla antes de despedir y me ayuda mi compañero Aldair Herrera Ocon ahí en el máster para poner la imagen. Preguntas y respuestas sobre las vacunas contra el COVID-19. Ese es el foro. Vamos a tener expertos. Sí, me lo compartió el doctor Manuel Sierra. Sí, él será el moderador. El doctor Sierra me lo compartió, sí, correcto. Sí, tendremos pues varios expertos y vamos a dar algunos datos sobre el estudio post vacuna que hizo UNITEC, con la ayuda de todos los ciudadanos que participaron a nivel nacional. Ahí está. Perfecto, interesante está el foro. Hoy, 22 de abril, 6 de la tarde, moderador doctor Manuel Sierra, epidemiólogo, estarán la doctora Elsa Palou, la doctora Ivette Lorenzana, la doctora Reina Durón, nuestra invitada esta mañana, y el doctor Marco Tulio Luque. Preguntas y respuestas sobre la vacuna. Para verlo, doctora, sobre las páginas de redes sociales de UNITEC. Ahí está en la parte de abajo, en el Facebook Live, @UNITEC Honduras, ¿verdad? Es gratis, ¿verdad, doctora? ¿Se puede participar? Sí, está disponible para todo el público. La idea es, pues, sentarnos a platicar de los datos y hacer preguntas. Así que preparen sus preguntas y ahí vamos a estar, ¿verdad? Cordialmente invitados. Muchas gracias, licenciado.
Doctor Ladrón, le agradezco mucho por el tiempo esta mañana. Ahí estaremos cuando tenga información que quiera compartir, nos avise y nosotros abrimos nuestro medio de comunicación para mantener al pueblo informado con datos, cifras reales de una instancia comprometida con el Observatorio de COVID-19 de la UNITEC a su cargo ahí en esta instancia. Doctora, muchas gracias por su tiempo. Amigos televidentes, muy agradecido también con ustedes por habernos acompañado esta mañana. Seguiremos informando sobre este tema sin quitar el dedo de la llaga, porque los hondureños seguimos enfermando, la gente sigue muriendo en nuestro país y el gobierno sigue, como toda la pandemia, ciego, sordo y mudo. Con permiso, gracias, doctora Reina Durón, gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos vemos mañana a las 7 en punto de la mañana en otro foro. Ya en minutos, César Román Silva caminando desde el punto de la capital. Con permiso, que Dios les bendiga.